Bien, eh, como les dije, el tema que vamos a ver ahorita, que está ubicado en la página 141 de su libro, se llama Cálculo de fórmula empírica. Pues solo para recordarles, las fórmulas es la expresión en la cual nos indica la cantidad y también, ¿verdad?, los elementos que forman un compuesto. ¿Qué es una fórmula empírica? Bueno, tenemos dos tipos de fórmulas, tanto fórmula empírica como fórmula molecular. En el caso de la fórmula empírica, es la expresión que representa la proporción más simple en números enteros de los átomos o moles de cada elemento que hay en un compuesto. Y en el caso de la fórmula molecular, esta es la fórmula real, es decir, que esta tiene completamente la cantidad de átomos o moles de cada elemento que forman un compuesto. Así que comenzaremos calculando la fórmula empírica, que sería la expresión mínima. Muchas veces esa expresión mínima es igual a la molécula. Cuando calculamos la fórmula molecular, vamos a encontrar varias veces en los cálculos que es la misma fórmula empírica. ¿Sí? Entonces comenzaremos así. ¿Cómo calculamos la fórmula empírica? Pues si tenemos nosotros en porcentaje los elementos que forman un compuesto, vamos a pasar ese porcentaje a gramos. Luego esos gramos, con esos gramos vamos a calcular los moles de cada elemento en ese compuesto. Y después con los moles vamos a calcular los subíndices que van a indicar la cantidad de cada elemento que va a haber en el compuesto. Recordemos también que los porcentajes están dados en base a 100 gramos del compuesto. Es decir, que por cada elemento hay un porcentaje, me está indicando que ese porcentaje es la misma cantidad en gramos de ese elemento en el compuesto, obviamente. ¿Sí? Por lo tanto, la suma, ya ustedes saben sacar porcentajes y ustedes habrán visto que la suma total va a ser un 100%. Eso es en base a 100 gramos del compuesto. Vamos a ver cómo es esto. Entonces tenemos un ejercicio aquí que me gustaría que ustedes lo escribieran, donde dice calcule la fórmula empírica de un compuesto que contiene 15.79% de aluminio, Al, 28.07% de azufre, S, 56.14% de oxígeno. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Veamos. Dice, para la primera parte, vamos a separar acá, porcentaje a gramos. Si dice que tiene aluminio, símbolo del aluminio, Al, y tiene 15.79%, eso es igual a 15.79 gramos. ¿Correcto? Esto no es nada difícil, debido a que la misma cantidad va a ser, en porcentaje va a ser en gramos. En el caso del azufre, tiene 28.07%. Y eso va a ser 28.07 gramos. Y por último, de oxígeno, tiene 56.14%. Y eso es 56.14 gramos de oxígeno. Bien. Aquí ya tengo entonces la primera parte. En algunos casos
no van a venir en porcentajes y esta primera parte no la van a tener que realizar porque ya se los va a dar en gramos. Pero en este caso, como lo está dando en porcentaje, entonces vamos a calcular en gramos. Pasamos entonces a la parte número 2, que es, vamos a conseguir los moles que representan esos gramos. Fíjense bien. Recuerden ustedes que ya aprendimos a calcular moles, que decíamos que un mol de un elemento era igual a su masa atómica. ¿Se acuerdan de eso? Un mol de un elemento es igual a la masa atómica del elemento. Esto me quiere decir que la masa atómica en gramos o en unidades de masa atómica de un elemento representan un mol de ese elemento. ¿Sí? Por lo tanto, necesitaríamos la tabla periódica para que observáramos para cada elemento cómo quedaría esta situación. Si yo veo al aluminio, yo diría que un mol de aluminio es igual a la masa, y nos vamos a ir al aluminio, 26.98, que sería 27 entonces, redondeándolo. Esta sería la equivalencia. Un mol de aluminio contiene 27 gramos de aluminio, que es la masa atómica del aluminio. Todos me van siguiendo eso, ¿verdad? Por eso tenían que tener su tabla periódica. Ahora fíjense, en 15.79 gramos, ¿cuántos moles hay? Porque si en 27 hay 1, en 15 tiene que haber menos de 1. Entonces calculémoslo como ya sabíamos calcularlo. Comenzamos. Le voy a colocar aquí el elemento primero mejor para que no nos olvidemos. Aluminio. Tengo 15.79 gramos. Entonces lo voy a multiplicar por el factor de conversión que hay acá. Eso ya lo sabíamos. Y como yo quiero eliminar los gramos de aluminio, entonces voy a colocar la masa abajo. Y arriba, su equivalente, que es un mol. Quedaría 15.79 por 1 entre 27 gramos. 0.58. Gracias. Voy confiando en lo que me dicen, entonces 0.58 mol. ¿Sí? 0.58 mol. Hacemos lo mismo entonces para el azufre y es 28.07 gramos. Y aquí ya no sería un mol de aluminio, sino que ya vamos con el azufre y sabemos 32, 32 gramos. excelente, 32 gramos de azufre. Un mol de azufre es igual a 32 gramos. Y hacemos la misma situación acá, donde el mol iría arriba y abajo la masa del azufre. ¿Por qué? Porque yo quiero eliminar gramos. ¿Sí? Estamos eliminando gramos. Y eso da 0.87. 0.87. Excelente. Vamos bien, vamos rápido. Por último, hacemos lo mismo con el oxígeno. Y de oxígeno tenemos 56.14 gramos. Y lo mismo, ya no sería azufre, sino que estamos con 16. el oxígeno. Y la masa atómica del oxígeno son 16 gramos. Colocamos de la misma forma aquí. $3.50. 3.50. 3.50. Ahí ya tenemos entonces calculados los moles.
Ya tenemos el segundo paso resuelto. Voy a entonces a borrar porque vamos a pasar al tercer paso, que es el cálculo de los subíndices. Los subíndices, tomen nota de eso, lo vamos a calcular, tercer paso acá, lo voy a hacer en otro color para que tengamos separación ahí, visual, de los cálculos que vamos haciendo. Tercer paso entonces, cálculo de subíndices. Los subíndices los vamos a calcular así. Vamos a dividir cada uno de los moles, o sea, por cada elemento lo vamos a dividir entre el más pequeño de los tres que hay acá. En este caso, el más pequeño es 0.58. Quiere decir que yo voy a dividir cada uno de ellos entre 0.58. Si aquí hubiera un 0.3, entonces dividiéramos todos entre 0.3. ¿Correcto? Entonces, vamos a comenzar, en el caso del aluminio, a dividir los moles del aluminio entre el mismo, porque es el más pequeño de todos. Y eso me va a dar 1. Luego hago para el azufre lo mismo, 0.87 entre 0. 0.66. Y esto me da 0.66. 0.87, ¿seguro? Hágalo. 1.5 me dice. Calculen 0.87 entre 0.58. Y 1.5. Ok, bien. Y por último, para el oxígeno, que es 3.5 y es entre 0.58. Recuerden que es entre el más pequeño. 6.03. Entonces ese lo dejamos como 6. Porque 0.2 en adelante, pues en algunos casos nos puede tocar redondear, por ejemplo, que nos diera 5.99, redondeamos a 6. 5.88, redondeamos a 6. Son números que están bastante cercanos. Pero como este acá, no lo puedo redondear. Este 1.5 no lo puedo decir que va a ser 2, ni lo puedo dejar en 1. Cuando ya tenemos nosotros estos cálculos hechos, fíjese bien, si nos da los números enteros, por ejemplo, aquí fuera 1, aquí 2 y aquí 6, son números enteros, entonces ya hemos terminado el ejercicio. Ya hemos terminado el ejercicio. Pero en este caso, decidí este ejercicio hacerlo porque me da un número que no es un número entero. En este caso, cuando hay un número que no es entero, yo voy a multiplicarlos, pero a todos por un número que me convierta a este en un número entero. En este caso, por ejemplo, si tengo 1.5 y lo multiplico, obviamente que por 1 me va a tocar el mismo número. Pero si lo multiplico por 2, 1.5 por 2 sería 3. Entonces ahí sí ya me convierte a un número entero. Profe, ¿y por qué todas las dividió, creo, por 0.58? Aquí dije que todos los moles se dividen entre el menor de todos para sacar la proporción que va a haber de cada elemento en el compuesto. Entonces siempre va a ser por el número más pequeño, es una regla ya establecida. Ah, ok, gracias. Siempre. Bien, cuando yo ya tengo esto, les dije entonces, si aquí me dan números enteros, ya terminaría yo
con el ejercicio. Y solo colocaría la fórmula empírica según los números que aparecen aquí como resultado. Pero en este caso hay un número que no es entero. Entonces yo tengo que multiplicar este número por un número que me lo convierte en un número entero. Claro, el 1 no va a ser, ¿verdad? Porque si yo multiplico 1.5 por 1, me da 1.5. Pero si ya lo multiplico por 2, 1.5 por 2 es 3. 3. Ahí estaría entero. Pero si yo hago eso con este, tengo que hacerlo con los demás también para mantener la proporción. Y entonces quedaría el aluminio que me había dado 1 multiplicado por 2 va a ser 2. El azufre que me había dado 1.5 multiplicado por 2 va a ser 3. Y el oxígeno que me había dado 6 multiplicado por 2 sería 12. Entonces, la fórmula empírica, ya teniendo los números enteros, va a ser la siguiente. Aluminio dice que hay 2. Azufre, que es el que sigue, lo hacemos en este orden, hay 3. Y oxígeno, hay 12. Entonces me quedaría como fórmula empírica esto. Eso es encontrar la fórmula empírica. Lo que ustedes han estado viendo, cómo nombrar. También, ya que tengo esto así, podemos ver que puede quedar de esta manera. Quizás ustedes la han visto de esta manera. ¿Sí? Con que lo dejen así está bien. Pero como yo sé que ustedes tal vez lo han visto de esta manera, pero si ustedes ven, es lo mismo. Aluminio, 2. Azufre, 3 por 1, 3. Oxígeno, hay 4 aquí dentro del paréntesis y 4 por 3 es 12. ¿Ve que es lo mismo? Y se llamaría, ¿cómo se llama? ¿Masa atómica? No. Sulfato de aluminio. Sulfato de aluminio. Bien. Ahí estaría entonces completándose el cálculo de la fórmula empírica de ese